Los problemas históricos de la educación, como la alfabetización y la asistencia de los niños a la escuela, se veían en aquel tiempo como algo factible de resolverse. Surgieron problemas en el México rural, un México rural que casi abarcaba el territorio del país. La gran marcha urbana era aún pequeña y los problemas económicos no se hacían esperar, puesto que los estados no contaban con los recursos suficientes para garantizar la educación. Había una clara distinción entre los estados del norte y los estados del sur, estos últimos con mayores problemas. El porfiriato generó en términos educativos y prácticos una serie de ideas como la sustitución del método. Pudo verse la operación del método objetivo, donde los sentidos jugaban un papel importante. Asimismo, se empezó a hablar de una educación que podemos llamar integral, que consideraba a los aspectos que darían forma a la escuela moderna mexicana, cuyo carácter necesariamente integral se basaba en el desarrollo moral, físico, intelectual y estético de los estudiantes, de los escolares. Se elaboraron programas donde se ponía énfasis en el aprendizaje de algún oficio con el objetivo de hacerlos más diestros y ayudarlos en el futuro a ganarse la vida. Situaciones que se fueron generando y que pueden afirmar que la base de lo que es la educación actual se generó en el espacio histórico que va del porfiriato a la Revolución Mexicana. Así, posterior a la Revolución Mexicana, veremos surgir de ese movimiento social el proyecto nacionalista de José Vasconcelos como primer secretario de Educación Pública, respondiendo con libertad a la idea de Álvaro Obregón. Un proyecto interesante, un proyecto que comprendió la necesidad de alfabetizar, la necesidad de cultivar a la sociedad mexicana. Una parte basada en la publicación de libros, en la publicación de diversos materiales, en el aspecto de la biblioteca, y que va a dar origen a la escuela rural mexicana con Manuel Gamio y la inteligencia y empuje de don Rafael Ramírez Castañeda. Así surgirán las misiones culturales, un elemento que permitió atender a un gran número de poblaciones a través de actividades y la enseñanza de oficios y técnicas para el tratamiento de la tierra. La década de los 20 del siglo pasado da las bases del sistema educativo nacional. Ahí podemos identificar la creación de la escuela secundaria con Moisés Sáenz, la creación de la escuela técnica con Narciso Bassols y la educación rural con Rafael Ramírez. Van a surgir las primeras generaciones de maestros rurales y la educación rural va a tener una presencia desde 1921 hasta 1942, un año antes de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso, la cuarta década del siglo pasado, la correspondiente a los años 30, va a hacer surgir el proyecto cardenista de la educación socialista. Va a reformar el artículo 3º constitucional y entonces podrá afirmar que la educación será socialista como una idea de ayudar a la sociedad. La creación del Instituto Politécnico Nacional es otra de las grandes bondades de la educación en esa década de los 30 y va a poner la base de lo que será la inteligencia de la técnica al servicio de la nación. Viene la nacionalización del petróleo como una de las grandes acciones, tal vez la más grande y más relevante en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Pero después veremos la derechización en el gobierno de Manuel Ávila Camacho con su política de unidad nacional. Uno de los acontecimientos más importantes en la política de Manuel Ávila Camacho
es la unificación del gremio magisterial con la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Luis Chávez Orozco, aquel maestro de historia, elaborador de libros, va a la cabeza, y con 2 secretarios de educación en el periodo de Ávila Camacho, donde va a resaltar la presencia de don Jaime Torres Bodet, que empieza a ser eso, presencia en la política educativa. Vendrá el gobierno importante también, posteriormente a Adolfo Ruiz Cortines, el correspondiente a Adolfo López Mateos, que generará uno de los momentos brillantes de la educación. Continuaremos hablando de los proyectos que han marcado la política educativa en México. El gobierno de Adolfo López Mateos, sin duda alguna, es uno de los gobiernos que han hecho brillantes aportaciones a la educación mexicana, pero paradojas que se presentan porque, como una moneda de 2 caras, una de ellas representa a la represión que ejerce a los grupos de trabajadores, médicos, maestros y ferrocarrileros, y la otra tiene que ver con la educación, donde se generan aspectos brillantes como el plan de 11 años, la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, y se genera una campaña de construcción de escuelas, donde mejores escuelas, dirían, harán de nuestros hijos mejores ciudadanos. Este proyecto cumplirá presencia de 1959 a 1970, y posteriormente podríamos hablar ya de una idea de la reforma de la descentralización y la modernización. 2 reformas educativas que impactaron a la educación mexicana. Una, la de 1972, que corresponde a la tecnología educativa, y donde la base psicológica del conductismo toma bastante fuerza y se ve reflejado en el plan y en los programas de estudio de educación básica, con el trabajo por áreas, por ejemplo, la aparición de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Esta reforma fue impulsada por el presidente Luis Echeverría Álvarez, y en este modelo de educación fue avanzando hasta la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Gracias.